Entre párrafos, encuentro de escritores. Programa especial. Cobertura de las actividades de los escritores independientes en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Entrevistas a autores en las instalaciones de la exposición donde el autor y el lector se encuentran. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio especial de Entre Párrafos con la cobertura de la 47ª Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Como es sabido, este podcast difunde la labor de los escritores independientes de todo el mundo de habla hispana, más que nunca apoyando a quienes hacen el esfuerzo económico y el trabajo de comunicar sus obras de una en una y de lector en lector. Hoy tenemos 4 entrevistas realizadas directamente al pie del stand. En primer lugar, Moni Dragón. Esta joven escritora venezolana, que responde al nombre real de Mónica Oliveros, reside desde hace varios años en Argentina, más específicamente en la ciudad de Gonet, provincia de Buenos Aires. Es autora de Minu Triunidad, un libro curioso que podría enrolarse en el género de autoayuda, aunque su autora nos habla de narraciones que representan dimensiones. Mi carrera como escritora formal de un libro lo empecé hace 10 años. Justo antes de emigrar para acá, para Argentina. Yo soy de Venezuela, y ahí empecé a escribir para poder desahogar muchísimos sentimientos que tenía dentro. Estos sentimientos vinieron porque mi esposo me aupó a que hiciéramos un ayuno de palabra y de comida y de alimentos, y que hiciéramos una caminata de 4 horas por toda la ciudad de Caracas, de una punta a la otra. Y fue una experiencia muy maravillosa porque veníamos de un entorno muy violento y nosotros mismos estábamos convirtiéndonos en seres muy violentos, teníamos pensamientos muy violentos. Y mi esposo me dice, vamos a ver si hacemos un ayuno, nos tranquilizamos un poco. Lo hicimos y el matiz completo de Caracas fue tan maravilloso y tan rico, desde todas las clases sociales, de lo que estaba súper limpio, lo que estaba súper sucio, lo que estaba acá, que cuando llegué a mi casa no sabía cómo explicar todo eso que yo sentía. Y empecé a escribir. Y después de ahí lo dejé, emigré, llegué acá a Argentina, hice un taller para descubrir mi talento y en la tarea me dijeron, ¿qué es lo que te falta por hacer? Que no has terminado, tienes que terminarlo. Y el libro, bueno, ahora te lo complico más. Uno de los capítulos del libro tiene que hablar enteramente de ti. Y te lo complico aún más. Tienes 5 días. Y entonces terminé la primera parte del libro. Porque este libro Triunidad realmente son 3 libros y no uno solo. Es uno en 3, por eso se llama Triunidad. Su obra, Minu Triunidad, une 3 realidades y 3 dimensiones: la escribana, la guerrera y la prisionera, que nos llevarán por un largo viaje temporal, por decisiones antagónicas, hacia la búsqueda de la luz. Minu Triunidad es la unión de 3 dimensiones, la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Cuando yo escribí el primer libro, yo no sabía que eran 3 dimensiones distintas, yo simplemente me desahogué. Pero un desahogo muy terrenal, muy de tercera dimensión, muy de lo material, de todas estas cosas que son el día a día. Luego, más adelante, me di cuenta que había muchos cabos sueltos en la primera parte y empecé a escribir la segunda parte. La primera se llama Minu, las narraciones de una escribana. Luego me di cuenta que yo necesitaba hacer las narraciones también de una guerrera. Cuando empiezo a hacer narraciones de una guerrera, me doy cuenta que me voy mucho más adentro y es mucho más profundo lo que estoy narrando. Como que le agregué una dimensión más. Y empiezo a hacer un soliloquio muy reprochante de muchas cosas que pasé, que había escrito en la primera. Me di cuenta que volví a dejar cabos sin atar y paré. Y empecé a escribir el tercer libro al mismo tiempo que el segundo. Para cada vez que yo abriera algo, lo cerrara en el tercero y ya está. Entonces el tercero se llama Minu, narraciones de una prisionera. Luego, cuando me leí los 3 libros por separado, porque Amazon los van a encontrar por separado, me di cuenta que cada uno tiene una dimensión distinta.
En la tercera dimensión es lo cotidiano. En la cuarta dimensión es ese momento íntimo con uno, cuando uno se da cuenta, hey, como que no estoy haciendo las cosas tan bien, y empiezas a reprocharte de más, lo ves peor de lo que realmente es. Luego en la quinta dimensión es ese momento donde ves la luz y puedes salirte de tu cuerpo, poder ver todo lo que te pasó en la tercera, todo lo que te pasó en la cuarta y entender para qué pasó todo eso, y el resultado es maravilloso. ¿Cómo llega una autora a definir que ha llegado el momento de editar, entender la madurez de su obra y elegir el camino por el que va a llegar a los lectores? La decisión la tomé porque después de 10 años me sentí que ya estaba lista. Yo le tenía muchísimo miedo a exponerme y a contar todas estas cosas porque son muy personales. Que al fin y al cabo, cuando empezaron otras personas a leerlo, se dieron cuenta que también eran las suyas propias. Entonces yo decidí hacerlo por lo grande. Yo dije, en vez de autopublicarme, lo voy a hacer por una editorial para poder darle cierre a 10 años de sanación interna. Y me gustó mucho la editorial de autores de Argentina porque es muy atenta al detalle. Yo soy muy quisquillosa. Le envié mi idea a 10 editoriales al menos y siempre les conseguía algún error cuando te enviaban cosas de marketing, algunas cosas, algo que no estaba preciso. En cambio estas personas, autores argentinas, se nota que se toman el tiempo para poder enviarte lo que te van a enviar. Y el primer día me encantó porque una vez que los contrato, te mandan un set de preguntas que tienen sentido. Te notan las preguntas. Y que las otras tampoco me lo habían preguntado. Y por eso me gustó más Autores de Argentina. Mónica se encuentra todavía en etapa de lanzamiento y terminando de ajustar algunos detalles de comercialización. La autora nos cuenta las alternativas. Apenas lo acabo de lanzar el 23 de abril, que fue el día del libro. Ese día lo celebramos allá en Gonet haciendo un lanzamiento. Después lo hice súper rápido para poder estar acá en la Feria del Libro. En mi página libros.monidragon.com tengo los libros. Bien. Pero estamos hablando con la editorial para poder hacer canje en su sede en Palermo y alguna que otra librería. Bien. Y además estás en Amazon. En Amazon, sí. La de Amazon es para las personas que no están en Argentina, porque... sí, traerlo aquí. Traerlo, claro. Por eso lo hice. Sí. Me pasa lo mismo. En la línea de El camino del hombre superior, de David Deida, o de El río de la vida, de Lola Feliu-Rius, el libro de Moni Dragón promete adentrarnos en nuestra propia conciencia. Disponible en la Feria del Libro, en el stand 105 del Pabellón Azul, editorial Autores de Argentina. A continuación nos encontramos con Pedro A. Drax. Se trata de un escritor oriundo de Gonet, provincia de Buenos Aires, autor de una novela que lleva por título Hay otra vida. Un título inquietante que tiene rasgos muy definidos de autobiografía y que lo encontró a Pedro casi sin darse cuenta, escribiendo para dejar su testimonio y, como escucharemos en la charla, sin haber imaginado jamás el alcance que conseguiría. Siempre, cuando joven, siempre escribí, pero lo tiraba porque me daba mucha vergüenza. Hasta que comencé a una vida de construcción de mi familia. Para eso tuve que trabajar mucho. Yo soy de profesión ferretero, nada que ver. Pero después antes de la pandemia tuve la posibilidad de vender la ferretería porque ya estaba cansado del trabajo ese. Y durante la pandemia se me ocurrió escribir algo sobre un tema que de esto no se habla. Se puede hablar, por ejemplo, de las cárceles, de los jóvenes en las cárceles. Sabemos hasta de los rugbyers que mataron a Baez Sosa, las dimensiones de la selva. Pero nadie sabe cómo viven los chicos huérfanos,
los chicos abandonados, los chicos que los padres con coraje y cierta sabiduría se los llevan a un juez para que los interne en un instituto de menores y sacarlos de la calle, sacarlos de la droga. En esos institutos hay de todo, pero todavía la droga, en los jóvenes, ¿no? Hablo de los jóvenes, todavía la droga no entró. Y ahí se aprende a convivir, porque ahí conviven chicos abandonados que generalmente tienen algún prontuario, un prontuario de vagabundos en el caso uno de los chicos entró con el prontuario de asesino, mató a su padre, pero bien, no es que no era asesino, mató a su padre porque él presenció la violación de su hermanita. Y entonces el padre se escapó y a la noche, cuando regresó, el chico ya estaba preparado, tenía una cuchilla y se la clavó. A la manera de Las tumbas, de Enrique Medina, de cuya publicación acaban de cumplirse 50 años y que se convirtió en un verdadero boom de la literatura argentina que sacudió a la sociedad en 1972, retratando la vida cotidiana en los internados y reformatorios para menores, Pedro Drax encuentra un camino para contar su versión de este drama, aunque de un modo esperanzador. Una historia real, en primera persona, con conocimiento de causa, porque es la vida del autor, pero novelada y esperanzadora. No es una novela con golpes bajos. Relata situaciones muy difíciles, muy intensas, pero siempre termina con alguna anécdota o algo que lo relaja a uno. No es que viene una situación intensa más otra, no, porque las situaciones o los relatos de esas historias son intensas, son difíciles, sí. Pero la intención mía fue relatar algo con esperanza y que desde ahí alguien puede salir en condiciones de darle algo a la sociedad. Esa fue la razón por la que lo escribí, ¿no? El autor reconoce la obra y tutoría de una profesional que no solo encauzó las palabras y el hilo del relato, sino que lo guió hacia la edición. Una persona que se convirtió en su amiga del alma. Yo tuve una correctora. Yo cuando escribí, esta es mi primer novela. Cuando la escribí una especie de esqueleto, no, le faltaba todo. Cuando se lo di a alguien para que lo lea, me dice, pero no, esto le falta músculo, esto le falta adaptación. Y bueno, me presentaron a una correctora, una profesora de literatura, Natalia Brandi, que vivía en Citibel y ahora se mudó a Italia. Y ella desde ahí, toda la semana, me corregía, me mandaba 25 páginas y bueno, a las 10:30 de la mañana yo las recibía, iba a la fotocopiadora a sacarle fotocopia y me volvía a mi casa corriendo a corregir. Era maravilloso. Hay gente que no le gusta que lo corrija, pero a mí yo le estoy tan agradecido a esa persona que terminamos el libro y ya van más de 1 año y medio que se terminó. Y yo lo sigo llamando todos los lunes a las 10:30 para saludarla y siempre agradecerle, porque gracias a ella salió como salió. Los que opinan, a mí me llegaban o me siguen llegando distintas opiniones. Las de personas que me conocen o que leen el libro, que es gratificante, pero también me llegan opiniones, porque me contacté
con algunos escritores, algunos lectores que al leerla me pudieron dar otra opinión más certera. Y la verdad es que me enorgullecieron todas esas opiniones, porque todas fueron así, resaltando la forma de escribir, lo bien que está relatado todo, lo honesto, esa es la palabra que quería decir, con la honestidad que fue relatado, ¿no? Que no tiene dobleces, está hecho en primera persona, así que nadie me lo contó. Respecto de la comercialización del libro, Pedro nos da algunas precisiones. Contactarse con Servicop, que es la cooperativa que lo editó. Lo pueden adquirir por Mercado Libre. Hay una librería en Citibel que se llama Patio Interno, también ahí. Bueno, pero la forma más segura es por Mercado Libre, ¿no? Una historia de vida llevada al papel y la esperanza de lograr hacer de una experiencia dolorosa una experiencia de luz. El libro está disponible en el stand 156 de Servicop en el pabellón azul. Luego tuvimos una charla con Analía da Porta, escritora y poetisa nacida en Buenos Aires. Su producción abarca novelas, cuentos, poesías y ensayos. Oriunda de la ciudad de Buenos Aires, ejerce su profesión como traductora y de tanto escribir para otros, le tomó el gustito y comenzó a escribir para sí misma y para sus lectores. Es autora de Brújula, Seminal y Holograma, que es la novela que está firmando en la Feria del Libro. Soy traductora, traduje mucho para otros autores, distintos géneros, y siempre tuve la fantasía de escribir mi propia obra. Siempre lo hice, pero bueno, finalmente me decidí a mostrarlo, que fue un paso importante. Poderlo mostrar y exhibirse a uno mismo. La traducción es algo más seguro, o sea, es algo muy gratificante, porque estoy en contacto con la literatura, o bueno, el ensayo, lo que me toque traducir, pero desde la seguridad de estar atrás de un autor. El hecho es más experimental, digamos. Claro, y es el mismo oficio, porque hay que trabajar un montón de cuestiones técnicas, muchísimas cuestiones técnicas, pero uno está como más seguro. El hecho de ser autora y mostrar lo que hago, hay como, otra vulnerabilidad y uno se muestra mucho más, está solo ahí, poniendo el cuerpo y poniendo la escritura. Analía nos cuenta cómo y cuándo encaró la escritura de Holograma. En realidad esta novela la agarró la cuarentena, justamente se publicó unos meses antes de que viniera el cierre, y recién ahora tuvimos la oportunidad de poderla presentar en la Feria del Libro. Se había distribuido lo que se pudo, porque de hecho llegó a distribuirse a la costa, pero estábamos un poco limitados por el tema de la cuarentena, del cierre, ¿no? Bien. Su novela Holograma cuenta las peripecias de una artista plástica que enfrenta con valentía sus temores y se propone enfrentar sus pasiones, los abusos, la falta de libertad y el control. Bueno, Holograma es una novela psicológica. Tiene mucho que ver con un blog que tenemos con una amiga que ve desde la psicología y desde lo práctico el tema del abuso encubierto en todo tipo de relaciones, en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, familia, trabajo, dinámicas de abuso encubierto que me interpelaron y haber escuchado y recibido tantos testimonios de tantas personas hicieron que empezaran a surgir los personajes en mi cabeza y que, se empezó a desarrollar un guión en mi cabeza, empecé a escribir
intenté llevar a los personajes como yo creía que tenían que ir o manejarse, y de repente los personajes eligieron otras cosas, otros comportamientos, otros caminos, y así fue desarrollándose hasta que, bueno, finalmente llegó un final, que en realidad el final me vino a mitad de la novela. Escribí el final cuando yo estaba por mitad de la novela, y recién ahí logré terminarla, una vez que escribí el final. Analía nos habla de su oficio como escritora, desde una metodología de trabajo y de una constante búsqueda para organizar sus textos. Ahora estoy escribiendo una novela que ya tengo como un plan, y también me está pasando, es otro tipo de novela, casi diría un tributo a Buenos Aires, a su gente, a la gente que vive en la calle en Buenos Aires, pero ya está como más organizada. La primera novela no es que estuviera desorganizada, de hecho sabía lo que quería decir, insisto, me influyó mucho el tema del blog y de los testimonios de las personas, y mucho dolor y mucha esperanza, porque si bien la temática tiene cierta oscuridad, siempre desde lo esperanzador, ¿sí? De que hay una salida y que, bueno, tiene un lado luminoso, tiene un lado muy oscuro, pero también un lado muy luminoso. Respecto de sus influencias literarias, la escritora habla de aquellos autores que considera inspiradores. Bueno, mucho. En mi faceta de poeta, muchos poetas, Pessoa, bueno, mismo Borges, escribo cuentos, pero no me dedico tanto a cuentos. En cuanto a novelas, me encanta Peter Handke, todos los clásicos, muchas mujeres también, novelistas, pero no puedo elegir uno. Y tengo periodos de que voy leyendo distintos autores. Sí. Para cerrar la charla, hablamos de cómo comunicarse con la autora y cómo adquirir sus libros. El blog ya ahora está solo en Instagram, lo bajamos de Facebook porque nos lo hackearon, pero bueno, y si no, que directamente que busquen @analiadaporta, que ahí yo les los llevo al blog. Mis libros, están en ciertas librerías acá en Buenos Aires, en Salta, en Tucumán, acá en la Feria del Libro, también está en Amazon. Una interesante charla con una profesional de la palabra que ha encontrado en el oficio de escritora un medio para desarrollar su creatividad. En la Feria del Libro podemos encontrarla en el stand 237 de LG Literario, Pabellón Azul. Finalmente nos encontramos con Alejandro Gatti. El entrevistado es neurocientífico, investigador, licenciado en Psicología Transpersonal, máster en Psicología Integrativa, escritor de género salud, oriundo de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, autor de La biología no miente. Son sus obras Tu maestro interior, Conciencia en lo real, Cautivos de lo imaginario y, como ya mencioné, su último libro, La biología no miente. Parte de su currículum lo identifica como psicobiólogo que aplica y enseña las 5 leyes biológicas. Ingresemos al mundo literario de Alejandro Gatti. Bueno, en realidad yo empecé, de base estudié ciencias económicas, así que tengo, como primera profesión las ciencias económicas. Yo soy contador público de primera profesión, empecé con esa dinámica y después los reveses de la vida me acomodaron algunas ideas y terminé empezando a estudiar psicología. Estudié psicología durante varios años y empecé a trabajar con medicina biológica y con salud integrativa, y y así empezó el camino de conocer los procesos que vivimos, a diario. Mi libro está orientado a resignificar un poco la enfermedad, a desmitificar un poco la idea de la enfermedad que tenemos acuñada de tantos siglos, y tiene una mirada integrativa. Buen momento para hablar de enfermedades. Las enfermedades son otra cosa de lo que creemos, no son parte de la herencia, son programas, programas biológicos que tienen una finalidad, y la finalidad de estos programas biológicos es ayudarnos a sobrevivir. Son programas adaptativos. Si nosotros heredamos una información,
digamos, desde los inicios de la vida en este planeta, le damos una información para transmite vía adaptarnos. ADN. Se transmite vía codificación celular, digamos, a través de nuestro proceso en la vida intrauterina, la gestación, se crea, digamos, todo nuestro organismo biológico y se cargan, digamos, en ese momento los programas que van a ser los que nos asisten para que podamos sobrevivir y adaptarnos mejor al medio ambiente. Y este es una manera de resignificar la enfermedad, es decir, de ver a la enfermedad como un proceso y no como algo fijo y estático o como una etiqueta diagnóstica. Convengamos que la medicina se ocupa más del síntoma, que es la consecuencia de un proceso, pero no de la causa, ¿no? Entonces, esta medicina biológica te ayuda a conectarte con la causa. Dicho esto, caía de maduro consultar sobre el meollo de su libro, La biología no miente, basado en las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer. Precisamente porque la información de tu cuerpo, cuando vos tenés un síntoma cualquiera, te está dando una información muy valiosa de cómo vos sentís la vida. Independientemente del discurso que vos tengas o de la historia que vos cuentes acerca del problema que supuestamente tenés o de lo que el sistema te diga, tu biología tiene una codificación muy precisa y cada síntoma tiene detrás una sensación emotiva, un impacto emotivo, algo que me motivó a necesitar cambiar mi fisiología para tener una modalidad de respuesta diferente porque no logré adaptarme como corresponde o porque una situación me sobrepasó. Entonces, a través de la lectura, digamos, del lenguaje del síntoma, nosotros sabemos lo que siente la persona, independientemente de la historia que te cuenta, que generalmente no se condice con la realidad biológica, ¿no? El mercado editorial de la literatura médica tiene grandes jugadores que monopolizan, por lo general, todo texto médico de relevancia, incluyendo materiales académicos y universitarios. Sin embargo, Alejandro optó por la autopublicación. Me gusta la idea de autoeditar porque para evitar ciertas cuestiones comerciales que suelen ser un poco, digamos, controversiales a veces, y además porque me gusta colaborar con editoriales, por ejemplo, pequeñas, o editar mi propio libro como un trabajo independiente por el hecho de disfrutar también de ese proceso que es muy lindo de hacerlo y tener, digamos, un poco como ejercer un poco el control sobre tu propio movimiento, proceso, sobre tu propio libro. Es como un hijo, ¿no? Como tener, digamos, esta posibilidad de que vos puedas ver un poco cómo se va moviendo, ¿no? Es un poco más simple hacerlo de manera independiente. Respecto de la comercialización de sus libros y la forma de comunicarse con él, Alejandro nos entrega precisiones. Mis libros los podés conseguir en la editorial Autores de Argentina directamente, en las librerías también. Se puede obtener también por internet, o sea, en Mercado Libre también los libros están. La editorial tiene su propia página donde los venden. En Amazon tengo la versión digital. Sí, la versión digital está en Amazon. ¿Y si algún oyente se quiere comunicar con vos? Por Instagram es la mejor vía porque ahí estoy compartiendo mucho contenido. Mi Instagram es Alejandro Gatti, Gatti es con doble T, .ok, alejandrogatti.ok. Ahí me pueden escribir y directamente les contesto. Conocí a un escritor poco común, con sólidos conocimientos y profundas convicciones, que decide abordar su profesión de manera independiente porque prefiere el control cuidadoso de su obra y de sus ideas. Encontramos La biología no miente en el stand 105 de Autores de Argentina, Pabellón Azul. Hasta aquí este nuevo episodio de Entre Párrafos, programa especial número 5 desde la Feria del Libro. Volvemos a encontrarnos el próximo viernes con más entrevistas a los autores independientes acercándose a sus lectores. Hasta entonces. Entre Párrafos, encuentro de escritores. Programa especial. Lunes, martes y viernes hasta la conclusión de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Seguinos en todas las redes y plataformas. Entre Párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras.